Vamos a empezar ahora con el tema de enfermería, el recién nacido o valoración del niño sano. Este tema consta de 10 capítulos, el primero de ellos el recién nacido sano, el segundo valoración y cuidados de enfermería al niño recién nacido sano de 0 a 14 años, el tercer capítulo, programa gallego para la detección precoz de enfermedades endocrinas y metabólicas en periodo neonatal, el cuarto capítulo, etapas del desarrollo infantil, el quinto, parámetros de desarrollo y crecimiento, motor grueso, motor fino y desarrollo psicosocial, el sexto capítulo, medidas para el fomento de la salud en las diferentes etapas, higiene, alimentación y nutrición, el séptimo capítulo, higiene y salud bucodental, prevención de la caries, el octavo capítulo, prevención de riesgos infantiles, el noveno, detección de malos tratos y, por último, el 10º capítulo, que tratará sobre la vacunación. Vamos a empezar, por tanto, con el capítulo 1, el recién nacido sano. Y dentro del recién nacido sano, vamos a empezar por la valoración del recién nacido según el peso al nacer. Según el peso al nacer, se considera un niño inmaduro cuando nace con un peso inferior a 2,500, macrosómico cuando es un peso superior a 4 kilos y normal cuando al nacer tiene un peso que oscila entre 2,500 y 4 kilos. El recién nacido bajo peso es aquel con un percentil inferior al P10 para su edad gestacional. El recién nacido de alto peso es aquel con un percentil mayor de 90 para su edad gestacional. Valoración de la edad gestacional. Según la edad gestacional se considera a término cuando nace con 37-42 semanas de gestación, pretérmino cuando es inferior a 37 semanas la gestación y postérmino cuando el niño nacido es de más de 42 semanas de gestación. Existen diferentes test para datar la edad gestacional de los neonatos. Las más importantes son las que vamos a ver a continuación. El test de Ussher, el test de Bayard, el test de Dubowitz, y son estos los fundamentales. Test de Ussher valora 5 parámetros principales: pliegues plantares, pabellón auricular, características del pelo, botón mamario y genitales. Clasifica al recién nacido en 3 grupos: A, inferior a 36 semanas, B, entre 36 y 38 semanas y C, mayor de 39 semanas. El test de Ballard estima 6 variables físicas: piel, oreja, pelo, planta del pie, botón mamario y genitales, y 6 variables neurológicas de madurez: postura, ventana cuadrada, que hace referencia a la flexibilidad de la muñeca, rebote de brazos, ángulo popliteo, signo de la bufanda y talón a oreja. Cada ítem puntúa de 0 a 5, siendo cada 5 puntos 2 semanas de incremento la edad gestacional. Y por último, el test de Dubowitz se basa en 10 criterios físicos y 11 neurológicos. Requiere de más tiempo y experiencia. Vamos a ver ahora el test de Velasco o test de valoración obstétrico-fetal. El test establece 6 parámetros: problemas en el embarazo, sufrimiento fetal, la existencia o no de medicación en el parto, anestesia, ruptura de bolsa amniótica y el tipo de parto. El test de Velasco se puntúa de 0 a 2, siendo 0 el criterio más favorable y 2 el menos favorable. Cuando un niño tiene en el test de Velasco de 0 a 5 es normal, no es peligroso. Cuando tiene de 5 a 8 existe riesgo de que aparezca alguna complicación y por encima de 8 hay que preparar material para una reanimación inmediata, así como una incubadora. Test de Apgar. Mediante el test de Apgar, que se
puede observar en la tabla 1 de la página 6 de los apuntes, valoramos la vitalidad o capacidad de adaptación del recién nacido a la vida extrauterina. Se realiza al minuto y a los 5 minutos de vida y valora 5 signos clínicos: frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y coloración. A cada parámetro se le da un valor entre 0 y 2 puntos. Entre 0 y 3 el niño estará deprimido, mala adaptación extrauterina. Con una puntuación de entre 4 y 6 el niño tiene o está deprimido leve, y cuando en este test se alcanza una puntuación entre 7 y 10 es adecuado y hay buena adaptación. Características del recién nacido a término. Al explorar a un recién nacido podemos observar algunas características que entren dentro de la normalidad o bien unas alteraciones que puedan explicarse a través de la patología prenatal que este niño haya podido padecer. Termorregulación del recién nacido. Los recién nacidos presentan una superficie corporal en relación a su peso más grande que los niños mayores, por lo que las pérdidas de agua y calor están aumentadas. Es por ello que cobra especial importancia mantener al recién nacido debajo de una lámpara de calor radiante en una habitación con temperatura no inferior a 27 grados. Características fisiológicas fetales. Durante la vida fetal, el pulmón está lleno de líquido. El feto realiza movimientos respiratorios, la placenta es el órgano responsable del intercambio gaseoso y solo entre un 8 y un 10% del caudal cardíaco pasa por el pulmón. Presencia de líquido pulmonar fetal. En la vida fetal el pulmón no está lleno de aire. Sin embargo, el feto no tiene los pulmones colapsados, ya que los alvéolos pulmonares contienen líquido que va sintetizando y secretando el propio pulmón, existiendo un equilibrio entre su producción y su eliminación. Presencia de movimientos respiratorios fetales. Los movimientos respiratorios fetales son de tipo periódico, no continuo, y solamente se producen cuando el feto está en fase de sueño activo, en fase REM. Circulación fetal. En el feto, la circulación sigue un esquema distinto a la del adulto. La placenta realiza funciones propias del pulmón. La vena umbilical lleva sangre de la placenta al feto. El conducto venoso de Arancio une la vena umbilical y la vena cava inferior sobrepasando el hígado. El foramen oval o agujero de Bottal comunica las dos aurículas, hay un shunt derecha e izquierda. El conducto arterioso une la arteria pulmonar con la aorta descendente, hay un shunt derecha-izquierda, y dos arterias umbilicales que devuelven la sangre fetal a la placenta. Es bueno que veáis la ilustración 1 que se recoge en la página 8 de estos apuntes. Bien, vamos a ver ahora las características fisiológicas postnatales. Y empezamos por los cambios respiratorios. Una vez que se pinza el cordón umbilical, el órgano responsable de la función respiratoria pasa a ser el pulmón, que ha de sustituir el contenido líquido por aire. Los estímulos respiratorios son químicos, sensoriales, térmicos, mecánicos, y luego hay sustitución de líquido pulmonar por aire, creación de una capacidad residual funcional y un establecimiento de una respiración continuada. Vamos a ver cada uno de esos estímulos respiratorios que acabo de mencionaros. Estímulos químicos. En todo parto existe un cierto grado de asfixia fetal como resultado de la interrupción del flujo sanguíneo durante las contracciones uterinas y la oclusión del cordón umbilical, en la que se produce un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial y la disminución del pH arterial por debajo de 7,35, lo que estimula a través de quimiorreceptores al centro respiratorio. En cuanto a los estímulos
respiratorios sensoriales, el nacimiento supone una aferencia masiva de estímulos visuales, olfatorios, auditivos y táctiles, porque el recién nacido está en presencia de luz, ruidos, múltiples presiones, etc., lo que contribuye al inicio de la respiración. Estímulos térmicos. Tras el nacimiento, disminuye rápidamente la temperatura de la piel. Los receptores térmicos, especialmente la cara y el tórax, envían la información a la médula, produciéndose la primera respiración. En cuanto a estímulos mecánicos, durante el parto vaginal se produce una compresión torácica que facilita la salida de líquido pulmonar. En las cesáreas, esa compresión no se produce, lo que puede provocar una retención de líquido pulmonar fetal causando distrés respiratorio. En cuanto a la sustitución del líquido pulmonar por aire, una parte del LPF será expulsada al exterior por las vías aéreas superiores, facilitado por la compresión torácica que el feto sufre al pasar por el canal del parto. La más importante eliminación o más importante en cantidad será la eliminación por reabsorción de LPF, que como vimos hace un momento significa presencia de líquido pulmonar fetal por vía linfática. En cuanto a la creación de una capacidad residual funcional, cuyas siglas son CRF, cuando el recién nacido realiza la primera inspiración, ejerce una presión de insuflación elevada para conseguir que el aire desplace el líquido. Ello es posible siempre que el pulmón sea bioquímicamente maduro, es decir, si fabrica surfactante pulmonar en cantidad y calidad suficientes. El surfactante es una sustancia producida por el epitelio alveolar, neumocito tipo 2, que impide el colapso alveolar al final de la expiración. Y por último, establecimiento de una respiración continuada. Hay que decir que a una respiración discontinua en la vida fetal sigue una respiración continua a partir del nacimiento. ¿Qué cambios hemodinámicos se producen? Con la primera inspiración y como consecuencia de la oxigenación provocada por la expansión alveolar, las resistencias vasculares pulmonares disminuyen y ofrecen muy poca resistencia al flujo sanguíneo, lo que origina que un volumen significativo de sangre procedente del ventrículo derecho ingrese en los pulmones en expansión y no pasa por el conducto arterioso hacia la aorta. A medida que los pulmones reciben sangre, disminuye la presión en la aurícula derecha, el ventrículo derecho y las arterias pulmonares y se produce un progresivo aumento de la resistencia en la circulación sistémica, originada por el volumen creciente de sangre mediante el pulmón y las venas pulmonares, llega a la aurícula izquierda y por la supresión de la placenta, que es un órgano de baja resistencia. Se produce el cierre del foramen ovado. El cierre funcional ocurre a las pocas horas de nacimiento, aunque no es permanente hasta varios meses después. Hay cierre también del ductus arterioso. El cierre funcional ocurre en las 15 primeras horas y el cierre permanente a las 3 semanas de vida. Hay también un cierre del ductus venoso de Arancio y de los vasos umbilicales, que ocurre por clampaje del cordón umbilical. Vamos a ver ahora la adaptación hepática en el momento del nacimiento. El metabolismo de los carbohidratos. Durante las semanas de gestación, el feto almacena glucógeno. Antes de iniciar la alimentación, el mayor recurso energético es la glucosa. Los almacenes de glucosa se agotan rápidamente en situaciones de estrés, como la hipotermia o la asfixia. De ahí la importancia de evitar estas situaciones en el recién nacido. La insulina, el glucagón y la hormona del crecimiento están presentes en el momento del nacimiento. Coagulación de la sangre. La inmadurez del hígado produce un déficit transitorio de factores de coagulación que son sintetizados en el hígado y un tiempo de coagulación prolongado. La vitamina K
producida por bacterias intestinales, estimula a algunos factores de coagulación, pero el neonato no tiene flora intestinal, por lo que sus niveles de vitamina K son muy bajos. Por ello, la vitamina K es administrada profilácticamente en el nacimiento para prevenir la enfermedad hemorrágica del neonato. Conjugación de la bilirrubina. La bilirrubina indirecta es un producto de desecho liposoluble procedente de la hemólisis o rotura de hematíes. Esta debe ser transformada en bilirrubina directa, que es la hidrosoluble, para ser eliminada por la orina y las heces. Pero la inmadurez del recién nacido limita esta transformación, lo que provoca un aumento de bilirrubina indirecta, dando lugar a la ictericia fisiológica del neonato. Y eso ocurre en las 48 o 72 horas de vida. Adaptación renal. La primera micción suele ocurrir en las primeras 24 horas de vida. Esta orina puede ser de un color amarillo oscuro y concentrada debido a su contenido en urato. En ocasiones puede aparecer el pañal manchado de un color anaranjado debido a los cristales de ácido úrico expulsados en la micción en esta orina más concentrada en los primeros días de vida. Es un hecho fisiológico. A medida que aumenta la ingesta, la orina va siendo más clara y menos densa. La tasa normal de filtrado glomerular no se alcanza hasta el primer mes de vida. Bien, vamos a ver ahora los cuidados de enfermería al recién nacido. Es básico mantener al recién nacido siempre seco y caliente, por lo que se debe proceder a secar la piel del recién nacido mediante toallas estériles secas, con especial dedicación la cabeza, pues supone una gran superficie por donde el bebé pierde calor. El siguiente paso supone aspirar las secreciones del recién nacido, empezando por la boca y posteriormente por la nariz, por ambas coanas para confirmar a la vez su permeabilidad. Para evitar la oftalmia neonatorum, que generalmente se produce por la clamidia trachomatis, se deberá aplicar en ambos ojos pomada de eritromicina. Es importante no olvidar la administración de vitamina K intramuscular a todo recién nacido para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido y realizar la identificación del neonato según el protocolo de cada centro. Se tendrá que pesar, tallar y medir el perímetro cefálico del recién nacido para comprobar su normalidad y tener un punto de partida para su control evolutivo. Es importante saber que todas estas medidas, imprescindibles en todo recién nacido, deberán ser pospuestas en caso de que sea necesaria una reanimación del recién nacido por parte del pediatra. Bueno, vamos a ver ahora el capítulo 2, la valoración y cuidados de enfermería a niño recién nacido sano de 0 a 14 años. Y empezamos por la exploración de la piel y del tejido subcutáneo. Vernis caseosa. Es una sustancia de color blanca grisácea que cubre al recién nacido, producida por las glándulas sebáceas y células epiteliales. Lanugo es un vello suave y fino presente en hombros, espalda, extremidades y sien, que desaparecen en la primera semana de vida. Mancha mongólica o de Valz. Es un área de pigmentación azul intenso en región sacra y glútea. Desaparece en los 5 primeros años de vida. A pesar de su nombre, no se relaciona con el síndrome de Down. Milium. Son pequeñas manchas blancas que aparecen en nariz, frente y mejilla. Son glándulas sebáceas. Desaparecen aproximadamente a las 2 semanas de vida. Meconio. Se llama así a la primera deposición del neonato, que es de color verde oscuro, negruzca, blanda, pegajosa, compuesta de líquido amniótico, vernis, secreciones del tubo digestivo, lanugo y desecho de células epiteliales.
Se produce en las primeras 24 horas de vida. Acrocianosis. Es una cianosis localizada en manos y pies, es frecuente en las primeras 24 horas de vida y se debe a una mala circulación periférica todavía en fase de adaptación. Cutis marmorata o moteada. La piel aparece reticulada debido a la inestabilidad vascular, especialmente cuando la piel está fría. Fenómeno de Arlequín. La parte del cuerpo que se apoya sobre una superficie aparece sonrosada, con una demarcación clara, quedando la otra parte más pálida. Plétora. Es una coloración de color rojo intenso de la piel que aumenta con el llanto y que se debe al gran número de glóbulos rojos. Petequias o equimosis. Pueden aparecer cuando el parto se ha precipitado o fue dificultoso, pero también en zonas de presión y la postura que haya adoptado el bebé intraútero. Las características de estas lesiones de la piel y que las diferencian del resto es que no desaparecen cuando se ejerce presión sobre las mismas. Exploración de la cabeza. Se inspecciona el tamaño y forma de la cabeza palpando las suturas craneanas y las fontanelas. Se considera un perímetro normal entre 33 y 35 centímetros. Las suturas o líneas de unión entre los huesos craneales son blandas, formadas por tejido conjuntivo y se palpan depresiones. Las fontanelas son los puntos de unión de las diferentes suturas. Son zonas blandas y relativamente grandes. La valoración del estado de las fontanelas es importante porque si están abombadas indicará hipertensión craneal y si están deprimidas puede indicar una deshidratación. La sutura frontal separa los huesos frontales, la sutura coronal entre la parietal y la frontal, la sutura sagital separa ambos parietales, la sutura escamosa o temporal separa el temporal y el parietal y la fontanela anterior o bregmática, que está situada en la línea media en la unión de las suturas coronal y sagital. Tiene una forma romboidal y su tamaño es variable, aproximadamente de unos 2 centímetros, y se cierra habitualmente entre los 12 y 18 meses. Y por último, la fontanela posterior o lamboidea se sitúa en la unión de la sutura sagital y lamboidea y tiene forma triangular y se cierra a los 2 o 4 meses. Estas suturas y fontanelas podéis verla en la ilustración que aparece en la página 12 de los apuntes. Se consideran alteraciones fisiológicas la asimetría craneoencefálica leve y el acabalgamiento de suturas. Se consideran alteraciones patológicas la microcefalia o macrocefalia y las craniosinostosis o cierre precoz de suturas. En los partos traumáticos o recién nacidos grandes pueden aparecer tumoraciones como el caput succedaneum, que consiste en una colección de líquido en la cabeza que se extiende por la línea media craneal a nivel de la piel. Hay un edema del tejido blando que se localiza en la zona de presentación de la cabeza y está presente desde el nacimiento y se resuelve a las 48 horas de vida. O puede aparecer cefalohematoma, que consiste en una colección de sangre entre el hueso y el periósteo y aparece a cabo unas horas tras el nacimiento y que se absorbe en días o semanas. Puede dejar calcificaciones residuales. Esto podéis verlo en la ilustración número 4 que se presenta en la página 13 de estos apuntes. Exploración facial. Empezamos por los ojos. Se consideran normales la ptosis palpebral transitoria, hemorragias conjuntivales, son aquellas que se producen durante el parto, pupilas reactivas, cierto grado de estrabismo, párpados edematosos tras el nacimiento. Por el contrario, se considera patológico secreción purulenta, ausencia de reflejo pupilar, esclerótica amarilla, incapacidad para seguir un objeto o una luz hasta la línea media, una topsis palpebral permanente u opacidad corneal.
Orejas. Se considera normal el pabellón en línea recta con el ojo, presencia de reflejo cócleo-palpebral, que consiste en cierre de los párpados provocado por un ruido brusco cercano. Se considera patológico cuando hay secreción, inserción baja, ausencia de respuesta cócleo-palpebral. Nariz. Se considera normal el estornudo, la mucosidad blanca y acuosa y que haya permeabilidad nasal. En cambio, se considera patológico que las coanas no sean permeables, que haya secreciones espesas o sanguinolentas o que el niño presente un aleteo nasal. Boca. Se considera normal el paladar arqueado, la úvula en línea media y el frenillo lingual y labial. Puede existir también dentición precoz, puede haber perlas de Epstein, que son papilas blancas que rodean la línea media del paladar duro, y una salivación mínima. Por el contrario, se considera patológico que exista fisura labial, palatina o labiopalatina, que produce sobre todo problemas en la succión deglución. También se considera patológico la salivación constante, la candidiasis oral, la parálisis facial por compresión del nervio en el transcurso del parto y que con el llanto la comisura bucal se desvíe hacia el lado sano, siendo en general transitoria. Y el cuello debe ser corto y la piel gruesa. Se debe explorar la presencia de masas que deberán ser valoradas. Entre las variaciones patológicas podemos encontrar hematoma esternocleidomastoideo, anomalías tiroideas o fractura de clavícula. Vamos a ver ahora la exploración cardiorrespiratoria. Antes de nacer, las funciones vitales de respiración, eliminación, alimentación se cumplen a través de la conexión del feto con la placenta. Al nacer, el recién nacido sufre una adaptación cardiovascular que incluye la modificación de 3 circuitos: el cierre del foramen oval entre ambas aurículas, el cierre del ductus arterioso entre arteria pulmonar y aorta y, en tercer lugar, el cierre del ductus venoso o de Arancio entre la vena umbilical y la cava inferior. En el recién nacido, la frecuencia respiratoria es de 40 a 60 respiraciones por minuto y la frecuencia cardíaca entre 120 y 160 latidos por minuto. Para la valoración de la función respiratoria se utiliza el test de Silberman y para la valoración de la adaptación extrauterina el test de Abbott.